si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Nada nos falta. Nada nos falta. Convéncenos de que es así, Señor. Convéncenos. Trata en nuestro interior, Señor, con nuestro corazón. Derrumba, derriba todo argumento, toda fortaleza, toda mentira, todo engaño en nuestro corazón. Lo que nos haya atrapado, lo que nos haya hecho corretear detrás de este mundo, Señor, siendo todo vanidad, Señor, que podamos ser libres en nuestro interior para atraparte a ti, Señor, para vivir en ti y vivir para ti. Sabemos que no es fácil, Señor, pero en ti todo es posible. Sí podemos, sí podemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que nuestro deseo, como decía esta adoración, nuestro deseo más ferviente seas tú, sea conocerte a ti, sea habitar en tu presencia, Dios, sea deleitarnos en tu palabra y en hacer tu voluntad. Trae gozo sobre nuestras vidas, trae alegría que produce tu presencia, Señor, trae paz y trae libertad. Y como decía ahí Noelia, abre nuestros oídos y háblanos palabra viva y eficaz, palabra que transforme, que renueve nuestro entendimiento, que nos dé nuevas fuerzas y ánimos, Señor. Y por medio de tu presencia, Señor, si alguno aquí está débil, Dios mío, hoy fortalécele. Si alguno está en tinieblas, hoy pásalo de las tinieblas a la luz de tu Hijo admirable, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, toda la gloria y toda la honra para ti. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Qué bueno es estar donde el pueblo de Dios comparte un mismo sentir. Saluda al que está al lado antes, por favor, antes de sentarse, dele la bienvenida, sonríale, muéstrele que está contento, alegre, que ha sido perdonado, que está libre, que conoce al Señor y que pronto se va a ir al cielo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Quién sabe cuándo? Pero no es una palabra muy loca decir pronto. En el tiempo de Dios, Dios no está con un reloj ahí, cronometrando el tiempo, sino que puede ser en cualquier momento. Amén. Bien, qué alegría estar en la casa del Señor junto a ustedes, una bendición. Y quiero seguir hablando de un tema que ya hace tiempo el Señor viene tratando en mi corazón. Y es, ya el otro día habíamos hablado algo de eso, soberbia, altivez, la humildad, ¿no? Y hay un paso que es un poquito más que el Señor demanda y requiere de nosotros para tener un trato con nosotros, para poder realmente acercarse a nosotros, para poder realmente oírnos, oír nuestras oraciones y para poder hacer en nosotros, obrar en nosotros. Y eso es humillarse delante del Señor. Debemos de aprender a humillarnos. Debemos de aprender que si una persona, nosotros como cristianos, no venimos delante del Señor con una actitud de humillación, muy difícilmente el Señor escuchará nuestras oraciones. Y si Él no las escucha, tampoco habrá respuesta de parte del Señor. Él no necesita nada de nosotros, Él nos ama, pero nosotros necesitamos todo de Él. Y para acercarnos a Él y recibir un milagro de parte de Él, porque todos necesitamos un milagro, y la mayoría de las veces cuando nos acercamos a Dios es para pedirle por una necesidad nuestra.
Muchas personas se alejan de Dios, se distancian de Dios cuando todo va bien. Pero en el momento de ir mal las cosas, las personas tenemos la tendencia, y no lo digo que ajeno a esto, lo he vivido, tenemos la tendencia de ahí sí aprender a orar y a quebrarnos delante de Dios y a venir delante del Señor. Pero nuestra actitud debería ser así siempre, en las buenas y en las malas. Es como el casamiento. ¿Vieron cuando dice, esto es para toda la vida? En las buenas y en las malas. Tú tienes que amar. Y para amar a Dios hay un protocolo, hay una manera que Dios nos conduce para aceptarnos, para estar ahí delante de Él, para saber comunicarnos, tener una relación, para que Él responda a nuestras oraciones. Y hay una historia que está en la Biblia, en Segunda de Reyes 5, y es una historia muy linda y que enseña mucho, y da mucho para enseñar acerca de que si uno no se humilla, jamás recibirá algo del Señor. Y es una historia extraordinaria, esta historia de Naamán. Y ya vamos a ver quién era Naamán, ¿no? Pero fíjense en algo, recuerden algo. Hay un pasaje que está en Mateo 23:12, por ejemplo, que se los quiero leer nomás y dejárselos ahí en el corazón. Dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, dice. Y el que se humilla será enaltecido. Y muchas veces nosotros este pasaje lo leemos nomás y lo pasamos por alto. Pero este pasaje habla del corazón del siervo, el corazón del Hijo de Dios. No es que vayamos enaltecidos a Dios. Es que muchas veces no sabemos cómo humillarnos delante de Dios. Y ya nuestro presentar delante de Dios para recibir algo, no lo recibiremos, porque no está esa actitud de humillarnos. A humillarnos, uno lo debe aprender, se aprende. ¿Recuerdan el pasaje que yo leí la otra vuelta que decía que Jesús era manso y humilde? Había humildad en él, había humildad. Pero el otro paso es humillarse, es quebrarse delante de Dios. Es cómo nosotros nos sentimos delante de Dios, qué expresamos delante de Dios nosotros para recibir lo que le estamos pidiendo a Dios. Y con la condición en el corazón que tú vayas delante de Dios, dependerá si Dios responderá la oración o no. Pregunto algo, ¿Dios tiene obligación de responder nuestras oraciones? No. Muchas veces nosotros oramos como que Él tiene la obligación de respondernos. Y no es así, tenemos que entender que no es así. Ahora miren bien, nuestra actitud en medio de las dificultades, según este pasaje, debe ser una de humildad ante Dios. Ante las dificultades nosotros nos presentamos delante de Dios, pero no es la dificultad lo que nos lleva a Dios. No, es nosotros que queremos ir delante de Dios en humildad. Hay dos cosas. Uno va a presentarle los problemas a Dios, pero la humildad te lleva a querer estar con Dios y a reconocer a Dios y a desearlo a Él. Más allá del problema que tengamos nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora miren bien. Siempre estamos pidiendo a Dios. Siempre uno va a Dios a pedirle. ¿Cuántos son así? Y no mientan, por favor. Siempre tenemos esa actitud. Y está bien. No digo que está mal. Está correcto. Si has de pedirle algo a alguien, pídeselo a Dios. No le pidas al vecino prestado. Pídele a Dios que no te presta, te da. El Señor da, sabe dar por excelencia y sabe dar lo mejor y siempre buscará lo mejor para sus hijos. De repente tienes que tener paciencia porque a veces pedimos y queremos que sean las cosas ya. Espera con paciencia. Y a veces si no te lo da, el Señor también puede ser que no es el tiempo, el momento. O puede ser que estés pidiendo mal. Piden y no reciben porque piden, dice, para sus propios deleites, ¿verdad?
Y hay cosas que nosotros tenemos que examinar de lo que pedimos y cómo nos presentamos delante de Dios. Pero sí, esta historia nos va a hablar mucho acerca de lo que es humillarnos delante de Dios, para recibir de parte de Dios el milagro que tanto necesitamos. Fíjense en algo. Muchas veces nosotros queremos milagros de parte de Dios, pero no queremos pasar el proceso. No queremos pagar el precio. Nosotros no queremos el proceso que Dios nos da. Nosotros queremos ir al final ya, a ese milagro. Y no entendemos muchas veces que para llegar a un milagro extraordinario de nuestra vida, un cambio de ser interior, por ejemplo, que sería lo que más deberíamos desear, el proceso puede ser largo o corto, según el trato que Dios vaya a tener contigo. Pero es un proceso. Y nosotros queremos obtener siempre lo que está pronto ya, pronto, listo y ya. Pero no trata así Dios con nosotros. Dios trata por relacionamiento, se relaciona con nosotros. Y en ese relacionarse con nosotros hay un proceso que muchas cosas tienen que ocurrir, nos tienen que ocurrir, Dios las tiene que permitir, las tiene que dejar bajo el control y el dominio de Él, la protección de Él, pero las va a permitir porque eso gestará algo en nosotros, en nuestro interior. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora miren bien, este Naamán, antes de leer la historia ahí de los primeros versículos, les quiero decir que Naamán era un reconocido general de Siria, pero él padecía una enfermedad, lepra, ¿no? Y en su desesperación, escuchen bien, porque esta es una de las cualidades que tenemos que tener nosotros para presentarnos delante de Dios, para ir delante de Dios. Nosotros tenemos que estar desesperados para ir delante de Dios. Esa es una de las cualidades. Me tengo que acercar con desesperación de poder encontrarle, de poder recibir lo que Él tiene para darme, en realidad lo que Él solo tiene para darme, que no me lo puede dar más nadie. Desesperación. Él tomó varios pasos para lograr su sanidad, este Naamán, ¿no? Y en el proceso, fíjense bien, en el proceso él también se convirtió a Dios. Maravilloso lo que ocurrió. En este proceso de desesperación se convierte a Dios. Extraordinario. Ustedes me preguntan, ¿qué es lo mejor de esta historia? Que se convirtió a Dios. La vamos a ver la historia. Vamos a empezar a leer los primeros versículos. Segunda de Reyes 5, del capítulo 1 al 6 vamos a leer. Y miren lo que dice. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Fíjense, él no estaba convertido, pero sin embargo Dios ya había obrado en él. Había dado victorias a su rey, dice. Y tenía mucho prestigio. Esto quiere decir que el rey lo tenía con mucha estima. Lo respetaba mucho y tenían una amistad con el rey. Tenían un diálogo personalizado ahí con el rey. En cierta ocasión, miren el obrar de Dios. En cierta ocasión, dice, los arameos que habían salido a merodear, dice, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Una muchacha israelita. Miren cómo Dios viene obrando. ¿Cuántos saben que aunque nosotros, como dice el tema, ¿no? Aunque nosotros no veamos a Dios, Dios en nuestra vida viene obrando. Él viene planificando. Ninguno está de casualidad acá. Dios planificó, Dios obró para que esto ocurriera. Miren bien, un día la muchacha dijo a su ama, ojalá el amo, dice, fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Arrancó y le fue a contar al rey. El rey de Aram le respondió, bien, le dijo, bien. Después de ir, dice, yo le mandaré una carta. No, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel, dijo.
Y así Naamán se fue llevando 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. El versículo 6. La carta que le llevó al rey de Israel decía esto: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Menuda responsabilidad le dio el rey al otro rey, al rey de Israel. Después vamos a ver la respuesta que tiene. Pero menuda responsabilidad, menuda carga le tiró. Te lo mando, ¿para qué? Para que lo sanes. Te lo mando para que lo sanes. Después vamos a ver la respuesta del rey. Pero acá hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Escuchen bien, por ejemplo, él se tuvo que humillar posteriormente después para reconocer que sus dioses, por ejemplo, no podían sanarlo. Naamán, ¿no? Y aceptar, fíjense en cómo viene toda la historia, aceptar el consejo de una humilde esclava judía y como si fuera poco viajar al país de los despreciados hebreos, porque despreciaban a los hebreos ellos. Fíjense en eso. Ahora miren lo que quiere decir la lepra, ¿no? ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria. ¿Qué es lo que hace? Afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. O sea, que son como cables. Los nervios periféricos son como cables conectados del cerebro al cuerpo que eso mandan mensajes de ida y vuelta. Imagínense si se cortan esos cables. Al cuerpo le mandan. ¿Cuáles son las consecuencias? Escuchen bien. Si no se trata, puede causar discapacidad progresiva y permanente. Y es infecciosa y contagiosa. ¿A qué le hace acordar esto? ¿Qué es así? Si no se trata a tiempo, puede causar daños irreversibles y es contagioso. Algunos contagian a otros muy fácilmente. ¿Qué definirían así como la lepra? El pecado. El pecado es así. Es como la lepra. ¿Es infeccioso o no es infeccioso? ¿Es contagioso o no es contagioso? ¿Cuántos hay que con amargura, como dijo Ana, amargan a otro? Que con un chisme, porque el chisme no es pecado o es pecado, contagian a varios. ¿Sí o no? ¿Y es infeccioso? ¿Y si no se trata a tiempo? Parálisis y daños muchas veces irreversibles. ¿Es así el pecado o no? Cuando vi esta historia digo, wow, sí, la lepra es una enfermedad física, sí, pero el pecado trabaja de igual manera. Digo, acá Dios estaba tratando con lo interior de Naamán. Si bien Dios le iba a dar la sanidad en la parte física, Dios estaba más interesado en dejarlo nuevito por dentro. Y él tenía que hacer el protocolo que Dios le pedía y el proceso que Dios le llevó a hacer fue humillarse, 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 humillarse y humillarse. En todos lados que intentó algo, ahora lo vamos a ver, tuvo quebranto, se tuvo que humillar. Y nosotros somos igual. Fíjense en algo. En el versículo 7 ahí, vamos a ver que Naamán se tuvo que humillar por su error de ir al rey de Israel. ¿Y la esclava qué le había dicho? ¿A dónde tenía que ir?
a Eliseo. Pero el consejo venía de una insignificante esclava. Y él, como era un hombre tan importante, fue al rey de él, y el rey de él lo puso en contacto con el otro rey. Y todavía, ignorancia de este rey, le dice, tú, rey, cuando lo recibas, sánalo. ¿Dónde está la enseñanza aquí? No existe una persona que diga que él se humilla, que es humilde, si no está dispuesta a escuchar el consejo de cualquier persona que Dios quiera usar. Yo les voy a decir algo. A la iglesia hay personas que vienen según quien predique. ¿Sí o no? En la iglesia, no acá, por supuesto, ¿no? Acá no. Hay personas que si no es el consejo del pastor no reciben ningún otro consejo. Y Dios le está gritando hasta que, y hablándole con la persona tan insignificante que es la que, no sé, que barre, limpia los baños, la abuelita que viene y se sienta ahí en el culto. Una vuelta a mí, una abuelita me habló en otro lugar, sí estaba sentado a lo mío. ¿Me puede decir algo? Le dije, sí, me dijo, y me dijo una gran verdad, ¿no? Pero yo me di cuenta que era una gran verdad porque no me podía sacar lo que me dijo de la cabeza. Digo, esto no es natural, digo, no es normal. No me lo podía sacar hasta que lo traté. ¿Con qué me confrontó ella? Con un pecado. Y uno al principio dice, menospreciamos. Y Dios trata así con nosotros muchas veces. Dios no te lleva directo al rey. Dios dice, si del barro te saqué, bueno, vuelve ahí para tratar contigo. Tú tienes que volver ahí. Y cuando te acercas a Dios, en esa actitud tenemos que acercarnos, humillarnos. No hay privilegio más grande que ya no tenga que usar intermediarios Dios, ya usó a Cristo y nos da acceso al trono. Pero nuestras actitudes y la posición de nuestro corazón, de nuestra alma, impide que nos acerquemos al trono. Impide que nos acerquemos a Dios. Y es porque Dios no quiere, no, Dios está deseoso. Pero hay cosas que hay que empezar a romper. Fíjense aquí. La esclava le dijo a Eliseo, al rey no, le dijo que fuera a Eliseo, que no fuera al rey, que fuera a Eliseo, le dijo la esclava, ¿no? Ahora, la persona humilde, cuando se equivoca, dile al que está al lado, reconoce los errores. Reconoce los errores. Y está atento a todo consejo, sin importar de quién venga. Después tú lo colarás ahí, pero menospreciamos a las personas y no sabemos que Dios habla por boca de ellas. Y no sabemos que el trato es de parte de Dios a mandarte personas a veces que tú menosprecias, porque entonces Dios te está exponiendo que tú eres todavía autosuficiente, que tú tienes ego, que te tienen que hablar personas más de arriba, que tú consideras más de arriba. Porque la verdad que todos somos delante de Dios, todos somos de abajo. Nadie es nada, ni consiguió nada, ni logró nada. Fíjense en algo. Una de las cosas que... Primero les voy a leer el versículo, la respuesta del rey, para que vean ustedes y entiendan en qué compromiso lo puso el rey al otro rey. Ahora fíjense en acá. Dice, al leer la carta al rey de Israel, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? ¿Tenía razón lo que respondió el rey o no? Tenía razón. Pero el ego, la posición, los acomodos, los favoritismos, hacen que desviemos la mirada de Dios.
y busquemos en lo terrenal. Y busquemos a las personas incorrectas y no escuchemos el consejo. Él estaba pensando en su beneficio, pero dijo, pero si tengo influencia, voy por acá. Y el rey se puso como loco. Ahora fíjense bien, por ejemplo, para que nosotros entiendamos si tendremos que estar atentos a todo consejo que se nos da, sin importar de quién venga. Dios puede usar al mismo diablo para darle un consejo si quiere, para tratar con nuestra vida. Y es más, y a veces como que le suelta la piola al enemigo para que trate un poco con nosotros. ¿Sí o no? Fíjense en algo. En 1 Corintios 1, 27 y 28 dice, también escogió Dios, escuchen bien, lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Escuchen bien la pregunta. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? A ver, levante la mano a los escogidos de Dios. Según la Escritura, y no te ofendas, para que Dios te haya escogido tienes que ser lo más bajo, despreciado, y no eres nada. En esa condición es que Dios te atrapará y tratará contigo, si tú entiendes eso. Si no, jamás recibirás nada de Dios. Cualquier otro protocolo que te acerque a Dios para orar o presentarte delante de Él, Dios encontrará algo de Naamán y tratará con eso antes de bendecirte. Ya es una bendición que trate con eso. Pero podemos acortar el camino si lo reconocemos, porque el humilde reconoce su error, reconoce la falta. Ahora miren bien, vamos a seguir. Tuvo que humillarse cuando Eliseo no salió a saludarlo ni a orar por él. Eso es terrible para Naamán. Porque recuerdan, una de las cosas que le dijo Eliseo, que lo vamos a ver después, Eliseo le dijo, rey, ¿por qué te has enfadado, te has enojado? Porque se enteró que rajó su ropa y eso. No, porque le contó la historia de lo que hizo el otro rey. Dice, bueno, pero, dijo Eliseo, mándamelo para que sepan que en Israel hay profeta. Le dijo Eliseo, mándamelo. Despreocúpate, rey, mándalo para acá. Eliseo ya percibía que era un trato de Dios. Le digo, mándalo para acá. Y el tipo arrancó para allá, agrandado. Dijo, ahora sí, el profeta me va a recibir, me va a dar la mano, me va a saludar, me va a tratar como merezco. Si yo soy ahí estoy codo a codo con el rey. Mandó una carta para el rey. Pero Dios tenía otro método y otros planes para tratar con Eliseo, con Naamán. Y era que tenía que permitir que se humillara, humillarlo para que reconociera. Y ahí vamos a ver lo que dice el 9, el 10 y el 11. Fíjense bien, aquí les cuenta la historia de lo que pasó. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ni salió a recibirlo, ni lo saludó, ni nada de lo que él se imaginó en su cabecita que iba a ocurrir. Y a nosotros muchas veces las posiciones nos marean y pensamos que nos van a recibir o van a hacer tal cosa o de tal otra manera y traemos toda una imaginación ahí, pero dile al que está al lado, pero Dios tiene otra cosa pensada y va a tratar contigo.
mientras haya algo de eso ahí, es porque te sientes muy importante. Y hasta que no esté la condición de tu llamado, cuando Dios te llamó, te escogió, y que tú entiendas esos 3 puntos que están ahí, te tienen que acompañar siempre, Dios seguirá tratando contigo porque te crees muy importante. Si tú eres tan importante como obrero para no escuchar el consejo de alguien que no es obrero, tienes un problema ahí en tu corazón. Porque Dios usa a cualquiera, dice, porque no eres nada. Tú no eres nada y la hermana que te está hablando y aconsejando no es nada. Y fueron escogidos los dos. Y Dios usa. Hay un gran problema. Cuando cambiemos esa actitud y reconozcamos esos errores para traerlos delante de Dios, Dios empezará a hacer y a tratar con nosotros. Y empezar a hacer y a tratar y a tratar. El primer proceso que como cristianos tenemos es doloroso y tremendo, porque es destruir todo lo que tú te crees ahí adentro y que lo que yo me creo. Y Dios lo tiene que destruir porque tiene otro protocolo para que tú te presentes. Y el protocolo es que eligió lo más bajo, lo despreciado y lo que no es nada. Eso sí, la promesa de Dios es para avergonzar a los que se creen algo. Entonces tú no te tienes que creer nada para que Dios te tenga en cuenta, para usarte, para avergonzar a otros. Y Eliseo estaba en esas condiciones. No se consideraba nada. Sabía escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerle. Entonces, ¿Eliseo quiso despreciar a Naamán? No. Pero el Espíritu le guiaba. El Espíritu Santo. Fíjense bien. Dios tenía otro trato con él. Y él pensaba eso, que lo iba a recibir. Sin embargo, vamos a ver, tuvo que humillarse para zambullirse 7 veces en un río sucio, según él. Porque había mejores ríos de donde él venía. Y Eliseo le mandó un criado ahí y le dijo, bueno, ve y dile que se baje del caballo, de los 2 caballos, del que trae adentro y del caballo que viene montando, que se baje de los 2 caballos y vaya ahí al río y se zambulla 7 veces. Todavía 7 veces. Le pegó en el ego por 7 veces. Ahora, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué? Ni me vino a saludar. Pensé que me iba a imponer manos. Iba a orar por mí, siendo yo tan importante. Así me voy. Me vuelvo a mi ciudad. Escuchen bien, porque las personas más importantes de esta historia ni fue ni Eliseo, por supuesto, después del Espíritu Santo, que fue el que obró todo esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No fue Eliseo, no fue Naamán, no fueron los reyes que se nombran acá, fueron los más insignificantes, tan insignificantes, tan nada eran, que no se nombran acá en la Biblia. Pero queda claro que fueron los más importantes de esta historia en la vida de Naamán. Una fue la esclava, no se dice el nombre de la esclava, capturada como esclava en un plan de Dios, dada como sirvienta a la mujer de Naamán, la que le dio el consejo a Naamán. Y de ahí parte la historia para que Naamán naciera de nuevo, se convirtiera al Señor. Y los otros entran acá ahora, porque este se enojó, se embroncó, se enfureció, dice la Escritura. Se volvía al país de él. Y sus criados, no, espera, aguántate. ¿Cuántos salieron detrás de ti a darte un consejo y querer retenerte? No, mira que esto es un trato de Dios, quédate, no lo hagas, no te vayas. ¿A cuántos salieron a perseguirlo, a tratar de convencerlos? Y no escucharon muchas veces el consejo. Y otros, gloria a Dios que escucharon y se quedaron y hoy permanecen y hoy están. ¿Sí o no? Dios habla a través de cualquiera. Usa al que Él quiera. Pero tienes que estar despierto para saber cuándo viene de parte de Dios el consejo.
Pero si tú estás mirando lo que ven tus ojos, Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Si estás mirando por apariencia, no vas a recibir consejo de nadie porque tú te crees más que los demás. Porque ya tus ojos te están engañando. Tu corazón está engañado. Fíjense, estábamos por leer 9, 10 y 11, ¿verdad? Vamos a leerlo entonces. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, no Dios de él, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. Se hizo toda la película. ¿Cuántos de acá no hacemos la película? Y el problema es el orgullo corazón del hombre. Que creemos que tenemos este derecho porque nos pusieron un título. Pero el título no lo aprueban los hombres. El título tú lo presentas delante de Dios por la condición de tu corazón para con Dios. ¿Es aprobado sí o no por Dios? Y si te aprueban los hombres y Dios no, dile al que está al lado: sonaste. La quedaste. Quien te tiene que aprobar es el Señor. Por eso es bueno cuando dicen que no te importe lo que diga el de al lado. Si te alaba, no te la creas. Si te critica, déjalo. Como dice el dicho, maldición de burro no llega al cielo. ¿Sí o no? Pero dejémoslo. Pero tratemos con nuestro corazón. Pero todo eso Dios te tiene que dar un escudo, una protección, porque si no irás porque dijo fulano, porque dijo mengano, porque me dijo este, y no vas a saber, te vas a enloquecer y no vas a saber de quién escuchar el consejo, porque no estás conectado con Dios. Te tienes que humillar para escuchar lo que sale del trono de Dios, pero no va a venir Dios y te va a sentar en una silla y te va a hablar Él. Al que menos tú te imagines, si tú estás sensible y despierto, Dios usará. Escucha el consejo de todos. Ahora dile al que está al lado: no hagas lo que te dicen todos y tampoco lo imites si ves que está torcido. Estamos hablando de la voz de Dios, que puede usar hasta los cuervos para darte comer, hasta burros para que hablen. ¿Sí o no? Pero bien, miren ahora. Tuvo que humillarse para zambullirse, dijimos, ¿no? Cuando le dijeron eso, vimos que él se enfureció. Y aquí el papel extraordinario de estos siervos que lo convence. Y ahí él, entre regañadientes, ahí dijo: bueno, está bien. Pero mira que si te dijo el profeta que vayas y te zambullas, ¿qué cuesta? Dice. Pero ¿qué te cuesta? Le dijeron. ¿Qué te cuesta? Sí. ¿Qué le va a costar? ¿Qué le cuesta a usted cuando no quiere hacer algo porque va contra su ego? ¿Qué le cuesta? Su orgullo, su posición. ¿Cómo? Si me dieron este cargo, ¿cómo me van a pedir que vaya a limpiar los baños? ¿Pero qué te cuesta? Hazlo. ¿Qué señal de humildad? ¿Qué señal de humildad? Un olor terrible acá. Que lo haga la hermanita. No, pero Dios tiene otro plan con la hermanita. Esa hermanita entró con humildad y en un par de años tú te vas a quedar y la vas a ver a ella crecer y levantada si tú no cambias tu actitud delante de Dios. Dios pone y Dios saca. Eso quiere decir que estás a prueba siempre delante de Dios. Cambia la actitud de tu corazón. Contágiate de una lepra que no viene de parte de Dios, que es una enfermedad que contagia, que va progresivamente y puede traer cambios irreversibles,
Y uno de los cambios irreversibles que puede ser esa lepra si tú no cambias, es que Dios corte la relación contigo. Y te quedarás. Y otro te pasará por arriba. Y todavía el enemigo, sumado a lo que ya tienes la lepra, te pondrá celo y envidia. Y tú mirarás con celo y envidia. Porque esa, yo la conozco de donde venía, ese también, lo conozco. Y mirá ahí donde está ahora, qué terrible donde está ahí. Pero esto no tiene ni ojos, no ven nada, están ciegos, el pastor está ciego, los líderes están ciegos, no ven nada. Tu corazón es el que está ciego, porque Dios pone, Dios quita. Y si Dios se equivoca, no te preocupes. No te creas que Dios se equivoca, no se equivoca. Si los pastores, los hombres se equivocaron, los obreros se equivocaron, tú no te preocupes, Dios no puede ser burlado. Pasarán para el cuartito a los pastores, pero a Dios, no. Y tú verás esta diferencia en lo espiritual. Unos crecerán y otros se quedarán. El que se quedó, si no trata con su corazón y pregunta por qué se quedó, verá cómo el otro despega y crece. Porque ese sí se está dejando tratar por Dios. Se considera nada delante de Dios. Maravilloso es el Señor cuando trata de esa manera con nosotros, porque todos tenemos posibilidad, porque todos somos nada. Es maravilloso. Y hoy tienes uno acá y en 10 años lo ves lograr cosas que otro en 30 años no logró. Y decís, gloria a Dios, grande el Señor. ¿Sí o no? A mí me encanta eso. Yo cuando veo, y siempre le digo a los hermanos, cuidado que el que viene atrás siempre puede ser el que nos pase por arriba. Porque Dios pone y Dios quita. Y Dios ve el corazón, no mide como medimos nosotros. Y nosotros aún tenemos muchísimo que tratar aquí y aquí en nuestro corazón para poder ver como Dios ve, sentir como Dios siente, poder percibir la obra como Dios la viene haciendo. Vamos a leer lo que dice ahí del 12 al 14. El 12 al 14. Fíjense, esto fue lo que él repotricó. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar, dice, no son mejores que toda el agua de Israel? Agrandadito el tipo, ¿no? Agrandadito el tipo. Acá, ¿dónde estaba todo eso? A ver, ¿dónde estaba todo eso? Yo creo que no le entraba todo eso en el pecho ahí. Antes de salir, se ve que le empujaron eso para ahí adentro para que entrara, ¿no? Fíjense bien. Vemos el 12, lo leí. Bien. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? No. O haces como Dios te dice o no recibirás tu milagro. No funcionará. No cambiarás. No serás transformado. No serás renovado. Y lo peor de todo, que la lepra no te deja convertirte a Dios. Porque dice que después que fue sano, doble milagro recibió. Fue sano de su cuerpo físico y se convirtió a Dios. Y la lepra no te deja convertir. Te puedes decir cristiano, y sí, claro, todo el que acepta a Cristo en el corazón le pide perdón por sus pecados, sí, pero el trato para convertirte, tu conversión tiene que dar, a medida que tú vas caminando, dile al que está al lado, frutos que acompañen lo que tú dices con la boca, lo que tú predicas. Una persona convertida. Ahora vamos a ver. Fíjense bien. Esa lepra puede ser causante de que no te deje convertir. Y él ahí dijo lo que dijo enfurecido y le quería cambiar los planes a Dios. Él quería hacerlo a la manera de él. Dile que está al lado, no es a tu manera nunca.
Por eso es que a nosotros nos cuesta relacionarnos entre nosotros, tener una relación con Dios, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Siempre tenemos una idea diferente, un pensamiento diferente. Entonces, ni nos sujetamos muchas veces a lo que dice Dios y menos no tenemos una conversión, convertidos. Dile al que está al lado, el convertido se humilla y es humilde y sabe escuchar consejos sin importar de quién vengan. Sin importar de quién vengan. Algo más importante. Cuando él recibe esa sanidad, se convirtió a Dios. Él abrió su corazón a Dios. ¿Y dónde muestra eso la Biblia? Lo vamos a ver 17 al 19, los versículos ahí. Extraordinario lo que pasó acá. Fíjense bien. En ese caso, persistió Naamán. Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, le dijo a Eliseo. Permítame usted llevarme 2 cargas en la mula, ¿no?, de esta tierra. Me quiero llevar de esta tierra. Fíjense en qué cosa loca, ¿no? Ya que de aquí en adelante su servidor, ahora ya era el servidor de Eliseo, ¿estaba convertido o no estaba convertido? El que se bajó de los 2 caballos ya no era. Su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. ¡Wow! Conversión. El trato del ego, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, ahí, el proceso de Dios, cómo Dios puso todo ahí y vanó todo desde la esclava hasta los siervos de él, y siempre personas insignificantes, quizás que hasta menospreciadas de él. Dios usó para bendecir la vida de él. Escuchen bien. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón, el dios de ellos, ¿no?, y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado, escuchen, y yo me vea obligado, dice él, a adorar allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en ese templo. ¿Saben lo que le respondió el profeta? Puedes irte en paz. Escuchen bien, porque yo cuando vi esto digo, pero si iba a entrar al templo a adorar, ¿cómo es que se puede ir en paz? Eliseo está ciego. Y Eliseo no le dijo, eso escoges tú, si quieres entrar, mira que te vas a contaminar, como le decimos a veces a los hermanos. Mira que esto es pecado, mira que estás contaminado, mira que te alejas de Dios, mira que te pierdes, mira que te vas al infierno, le decimos. Y taca, y el hermano lo único que recibe es palo y palo y palo. Y Eliseo acá enseñó que aunque él fuera y tuviera contacto con el mundo y sabía que tenía que respetar al rey y entrar aún al lugar donde el rey iba a adorar a otro Dios, porque él se sentía obligado en esa obligación, porque era como mano derecha del rey, su corazón no se iba a contaminar, porque él ya había declarado que estaba convertido y holocausto y ofrenda solamente a Dios iba a entregar. ¿Sabes cuál es la mayor ofrenda que tú y yo le podemos dar a Dios? ¿Será dinero? ¿Será una ofrenda material? ¿Cuál es el mayor holocausto que tú puedes hacer? ¿Cuál es la mayor ofrenda quemada, el mayor sacrificio que tú puedes hacer como ofrenda delante de Dios? Todo nuestro ser delante del Señor. Como dice el dicho, para que Él haga y deshaga. Hay cosas que Dios tiene que hacer y otras tiene que deshacer.
en nosotros. Y la mayor ofrenda y la que mejor olor le va a presentar delante de Dios es todo nuestro ser, es rendirnos, humillarnos. Y en ese instante fue él totalmente despojado de las tinieblas, de la muerte, y pasó a vida. Cambió de automáticamente ahí. Cuando él se humilló, recibió los dos milagros extraordinarios, la sanidad y la conversión, y automáticamente cambió de Dios. Cambió de Dios. Y Eliseo ni le predicó. Lo menospreció para que se enfureciera, guiado por el Espíritu. Miren si tendremos que tener sabiduría para predicar, sabiduría para tratar con las personas. Pregunta, ¿qué hubiésemos hecho uno de nosotros si hubiese venido Naamán a nuestra casa? Preparen todo bonito, lindo, limpito, la mejor comida, porque vamos a recibir a Naamán. Y Dios dijo no. Ahora miren, hay algo extraordinario. Naamán aún trajo presentes, oro, plata y cosas así, 2 mulas cargadas. Y recibe por favor esta ofrenda. ¿Y Eliseo qué le dijo? No quiero nada de esto. Le insistió, no quiero nada de esto. Y Eliseo tenía una escuela de profetas. Necesitaba la plata para sustentar todo eso. ¿Sí o no? Capítulos anteriores ahí vemos que recibió una ofrenda extraordinaria Eliseo. Y es así, el Espíritu le dijo que sí. Pero la de Naamán le dijo que no. Porque Eliseo era un hombre guiado por el Espíritu. Y le dijo, no recibo la ofrenda de este. Que ésta entienda que es todo por misericordia. Que Dios hace todo por gracia. Que Dios no debe favores a nadie. Recuerdan que Eliseo le dijo, mándalo rey, que sepan que acá hay profeta. O sea, el profeta es la voz de Dios. Es la voz de Dios para el pueblo. Para traer luz, dirección, para que el pueblo no se desenfrene. El profeta estaba ahí para eso. Hablar de parte de Dios al pueblo, exhortar de parte de Dios al pueblo, corregir de parte de Dios al pueblo. Lo guiaba aún hasta las batallas, si se peleaba o no se peleaba. Si debían enfrentar tal enemigo o no. Imagínense. Miren bien, todos nosotros, ahí siempre tenemos una lepra, algo que tratar delante de Dios. Todos tenemos una lepra. Yo veo este pasaje como que el trato de Dios sí recibió la sanidad física, pero veo el trato de Dios en lo profundo del corazón de Naamán, en su alma, que es lo que nosotros necesitamos desesperadamente, que Dios trate con nuestra lepra, nuestros pecados, que Dios trate con nuestro corazón, para que nos haya agradable delante de Él y no desagradable delante de Él, para que haya humildad, Dios, en nosotros, para que nos enseñe humildad. No importa cuál sea el proceso que tenga que usar con nosotros, si el resultado es como el de Naamán, bienvenido sea, Señor. Porque en el proceso Dios te asegura que Él mismo te está guardando y protegiendo, que Él mismo te está llevando por ahí, que es un plan de Él y los planes de Él son perfectos, que es la voluntad de Él y es agradable y perfecta. Entonces que venga. Pero tu deseo tiene que ser desesperación, desesperado por esa sanidad interior, para que Dios te acepte delante del trono, acepte tu oración y empiece a tratar contigo. Dile al que está al lado, el problema no es tu vecino, el problema lo tienes tú ahí. Saben que
Yo creo muy profundo en mi corazón que si Dios trata esto en todos nosotros, sobre todo en el grupo de obreros, los obreros, si trata esta sanidad con cada uno, personalmente pienso esto, es un sentir que tengo dentro mío. Las personas van a correr a la iglesia porque saldrá el perfume de Dios, verán el corazón de Dios, verán la humildad, la sencillez de Dios. Dios se manifestará de manera diferente. Dios hará milagros. Porque es el corazón de Dios, porque es la misma presencia de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Iglesias llenas o la presencia de Dios? Y el resultado será que Dios traerá a las personas. Pero el trato es personal con cada uno. Todos tenemos un altar ahí. Y todos tenemos cositas que sacar y cositas que poner. Todos tenemos una lepra, una infección que viene ahí carcomiendo nuestros huesos, nuestra piel, desconectando nuestros cables, infectándonos. Y debemos tratar con eso. Ahí tuvo él desesperación. Tú estás desesperado para que Dios te sane, te perdone tus pecados, te restaure, te limpie, te use. ¿Estás desesperado? ¿Estás en esa condición? ¿O solamente quieres los beneficios de Dios? Y no reconoces tus errores, no reconoces tus debilidades, no reconoces que tu relación con Dios muchas veces está quebrada, pero es por la actitud, lo que hay ahí adentro. Tienes que reconocerla. La otra pregunta, ¿tú te ves tus errores o no? Yo me examino y los tengo por montañas. Y hay cosas que me es fácil meter la pata y después pedirle perdón a Dios. Pero yo no quiero meter tanto la pata. Porque quiero que Dios corrija lo que hay ahí adentro, sane lo que hay ahí adentro, que me dé el poder, la autoridad para pararme firme ante circunstancias que la debilidad me gana. Y es un proceso, un proceso. Estate atento al consejo sin importar de quién use Dios. ¿Cuántos van a estar atentos? Si estabas como Naamán, en 2 caballitos, por lo menos bájate de uno. Por lo menos, ven al 50. Que Dios trate con el otro 50. Sin importar de quién Dios use. Recuerda eso. Recuerda a los israelitas y recuerda a los criados. Ni los nombres están escritos en la Biblia. Y son las personas más, para mí entender, las personas más importantes de esta historia. Ellos gestaron todo esto, por estar atentos a Dios. Ellos anhelaban eso, uno porque anhelaban ver a su amo sano, y la israelita porque ya conocía al Dios de Israel. Y sabía que había profeta en Israel. La voz de Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba ahí. La lepra no tratada, recuerda que sigue avanzando y el daño puede ser irreversible. Si no, dime tú, ¿cuántos matrimonios destruidos, irreversibles ya? No se trató con la lepra a tiempo. ¿Cuántas familias destruidas? Trabajos destruidos. No se trató con la lepra a tiempo. Se cortaron las conexiones, los cables. Se cortó la conexión y la enfermedad fue irreversible. El pecado causó tanto daño que es irreversible.
Dios perdona el pecado, sí perdonó el pecado, pero las consecuencias causaron desastres irreversibles. Humíllate y reconoce tu error para que Dios trate en ti. Naamán no fue tratado hasta que se humilló. Y tuvo que reconocer. Ahí en su corazón se ve que reconoció. No me dijo que fuera el rey, me dijo que viniera a este varón. Él habrá recordado. Cuando salí de allá tan lejos, la criada había dicho que viniera el profeta. Se recorrió todo para después venir al profeta. No corras a los importantes o a los que tú consideres que son importantes para que te ayuden, siendo ellos nada delante de Dios. Corre, dile al que está al lado, a Dios, porque la lepra nadie te la podrá sanar, solamente Dios. En ese entonces la lepra no tenía cura, no tenía tratamiento. Corre a Dios. Y el pecado, no hay pastillita que la ciencia te dé para que el pecado muera en ti. No. Tenemos que correr a Dios. Y el corazón tiene que estar así, humillado. Y Dios te dirá, Dios responderá, Dios te sanará, Dios enderezará tus pasos. Vamos a orar por esto. Vamos a orar. Señor, sabes que estamos desesperados para que tú trates con nosotros, Señor. Para que tú trates en nuestro corazón, en nuestro interior. Muchas veces la necedad nos gana, Señor. Nos gana el afán, la ansiedad de este mundo nos gana. Las preocupaciones también han ganado un territorio en nuestra mente, en nuestro corazón. Muchas veces hemos corrido donde no debíamos correr, Señor. Hemos recurrido a personas por ayuda sin levantar nuestra vista a ti, Señor. Muchas veces no hemos reconocido el error, el pecado en nuestro corazón. Muchas veces nos hemos querido presentar delante de ti, Señor, para obtener algo tuyo, Señor. Sin ni siquiera haber tenido en nuestra oración la intención de reunirnos contigo para conocerte a ti, para que tú seas nuestro deseo, nuestra desesperación de cada día, Señor, de conocerte a ti. Pero venimos hoy desesperados delante de ti, Señor, para que tú escudriñes nuestro corazón. Revisa nuestro corazón. Ve si en él hay camino torcido. Ve si en él, Señor, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia aún están sentados ahí en nuestro corazón. Y de esa manera, en esa condición leprosa, sí, nos queremos acercar a tu trono, Señor. Perdónanos, Señor, en esta hora. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Señor, ese río representaba los ríos de agua viva de tu Espíritu, Señor. Así que sumérgenos en el río de tu Espíritu, Señor. Sumérgenos, Dios, porque tú tienes que sanarnos. Tú tienes que limpiarnos, Dios mío, porque queremos cobrar vida, Señor. Queremos estar convertidos a ti, Señor. No solamente decir que somos cristianos por una oración de fe que hayamos hecho, que ni la fe es nuestra, tú la has puesto, sino que realmente queremos estar convertidos, Señor. Ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a bajarnos del caballo, Señor. Ayúdanos a poner nuestros pies sobre la tierra, Señor, y de declarar, Señor, y confesar a voz alta, Dios mío, que tú me elegiste porque era lo más bajo de esta tierra, que tú me elegiste porque era despreciado, Dios mío, que tú me elegiste porque yo no era
nada, Dios. En esa condición tú me escogiste. En esa condición me llamaste, Dios. Y muchas veces nos creemos más de eso y es cuando se rompe esa comunión contigo, Señor. Señor, concédenos disfrutar esa relación de padre a hijo, hijo a padre, pero sabiéndote honrar, respetar, sabiéndote, Dios, que la condición humana es muy pobre. Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Así como trataste con Naamán, Señor, trata con nosotros, trata con nosotros. Que nosotros podamos tener ese deseo que Él tuvo al final de solamente rendir ofrendas y holocaustos a ti en nuestra vida. Y en la mayor ofrenda, Señor, henos aquí, aquí está nuestra vida, dile al Señor. Aquí está mi vida, tómala, Señor. Toma mi vida, Dios. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias. Señor, si tú no nos sanas, ¿quién nos va a sanar? Si tú no extirpas la lepra de nosotros, ¿quién la va a sacar, Señor? Gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque creemos en tu amor y en tu misericordia que nos favorece cada día, Señor. Y tú nos renuevas, tú nos sanas, tú nos fortaleces y nos has permitido a partir de hoy estar convertidos para ti, Señor. Así que gracias, Dios. Gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias. Estamos creyendo en ti, Señor. Estamos creyendo que tu presencia está aquí en medio nuestro. Estamos creyendo que este es el comienzo de lo que tú estás haciendo en nuestro corazón. Que tú harás cosas grandes y maravillosas, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Dios mío. Y perdónanos por aquel hermanito que en algún momento menospreciamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Porque a veces los más importantes en la historia que tú dejas plasmada en la Biblia, Señor, son aquellos que ni el nombre de ellos aparece, Señor. Así que a partir de hoy, Señor, nos comprometemos a valorar a cada hermano, Dios. A honrarle, a bendecirle, a verlo, Dios mío, como tú lo ves y verlo como mayores a nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús. Concédele a esta iglesia, concédele a esta obra crecer en humildad y en tu favor, Señor, y en tu misericordia. Y que veamos los frutos, resultado de vivir una vida humillados delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias.